Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy estamos de nuevo en la presencia de Dios, buscando el discernimiento de la Escritura. Nosotros estamos en una serie llamada El Poder de la Fe. El Poder de la Fe. Desde que nosotros empezamos estos estudios, cuando yo empecé el estudio, hace creo que año y medio más o menos, no, como un año, yo creo que ya vamos a tener un año, empezamos el estudio con el poder de la sangre. Ahora, yo empecé con ese estudio, lo voy a hablar directamente, empecé con ese estudio pensando, o mejor dicho, pudiéramos decir ignorantemente, pero yo me basé a lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que lo primero que aparece en la Biblia, escucha bien, lo primero que aparece en la Biblia, que es lo más poderoso, es la sangre. Entonces yo me basé a lo que decía en la Biblia sin salirme de la Biblia. Pero cuando yo descubro y me salgo de la Biblia, automáticamente escucha esto, veo otra cosa mucho más fuerte que la sangre de Cristo. Escucha esto, no más fuerte que la sangre de Cristo, sino algo que vino antes de la sangre de Cristo y después la sangre de Cristo. Pudiéramos decir que es mucho más fuerte que la sangre de Cristo, definitivamente. Ahora, yo en lo que estoy hablando es mucho más fuerte que la sangre de Cristo en el contexto, escucha esto, refiriéndome a la fe. ¿Y por qué? Porque la fe es lo primero que hay, no en la Escritura, sino en el cielo. ¿Y por qué la fe es lo más poderoso que existió en el cielo antes de llegar a la Biblia? Escucha esto. Antes de llegar a la Biblia, automáticamente la fe fue primero que la sangre de Cristo. ¿Y por qué? ¿Y por qué fue primero? Porque Apocalipsis, Juan dice, y yo vi al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Eso significa que eso está en la Biblia. Quiere decir que es lo único que está antes de crear la humanidad en la sangre. Pero, aquí viene el pero antes de la sangre hubo la fe. Escucha bien, la Biblia nos registra que antes de la sangre hubo la fe, no lo registra la Biblia. Eso la Biblia no lo registra. Pero si nosotros analizamos por qué decidieron de que la sangre de Cristo iba a limpiar la humanidad, pudiéramos analizar eso. ¿Por qué? ¿Quién decidió? Pudiéramos decir la palabra precisa. ¿Quién decidió que la sangre de Cristo era la que iba a limpiar la humanidad? Si nosotros analizamos el arte de la sangre, eso significa, escucha bien, Dios es mayor, según Jesús, Dios es mayor que Él, y sabemos que es así. Ya nosotros hemos analizado, hemos picoteado, pudiéramos decir, de que Dios es mayor que Jesús, de que mi espíritu es mayor que mi cuerpo. Pudiéramos hacer la referencia de mí y de nuestro Señor Jesucristo. Quien es mayor en mí es mi espíritu. Asimismo, el Padre es mayor que Jesús. Automáticamente a Dios dijo, vamos por tu sangre a limpiar la humanidad. Eso significa que Dios puso la fe en la sangre de Cristo para limpiar la humanidad. Interesante.
Interesante de que cuando nosotros nos vayamos, cuando nosotros vamos antes de la fundación del mundo, antes de Cordero Inmolado, antes de la fundación del mundo, Dios dijo, porque si nosotros analizamos, ¿quién podía decir, los ángeles no lo dijeron, pero quién podía decir de que la sangre, escucha esto, de que la sangre iba a ser poderosa en la tierra? Entonces, eso significa que la fe vino primero que la sangre, pero la fe sin la sangre no trabaja. La fe sola sin la sangre no trabaja. La sangre sola sin la fe no trabaja. ¿Y por qué? Porque están unidas. Están unidas. ¿Y por qué? Para que pueda trabajar en la humanidad y en todo aquello. En todo aquello que cree en Dios. Porque por fe creer en Dios. Eso significa que ya la fe está trabajando en Dios. Y a través de la sangre de Cristo automáticamente trabaja. Por eso que en el Antiguo Testamento, había que hacer un sacrificio para entrar o para conectar a la presencia de Dios. Ahí venían las dos cosas trabajando. Ahora podemos entender el por qué Dios pedía un sacrificio. Para poder trabajar tenía que haber un sacrificio y tenía que estar la fe. Las dos. La fe primero, creer en aquel, y luego el sacrificio para conectarte a aquel. Interesante. Ahora, nosotros hoy, escucha bien, nosotros ya la sangre, escucha esto, la sangre y la fe están conectadas las dos para propósito de nosotros. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio para entrar a la presencia de Dios hoy. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio. ¿Y por qué no tenemos que hacer nosotros sacrificio para entrar a la presencia de Dios? ¿El por qué de que no tenemos que hacer sacrificio? Porque Cristo, cuando va a la cruz, es el sacrificio perfecto para darnos esa comunión con el Padre. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ya tenemos el sacrificio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para conectarnos al Padre? Ya tenemos el sacrificio, nuestra fe se conecta al sacrificio de Cristo y automáticamente entramos a la presencia de Dios. Interesante esto, muy interesante. ¡Wow! Interesante. Ese sacrificio de Cristo es el que me da la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Ahí yo pongo mi fe de que ese sacrificio me va a dar la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Hoy nosotros vamos a mirar una historia, donde la historia empieza la primera persona, porque hubieron otros eventos, ya lo hemos desglosado, el evento de Enoch y de Noé. Hubieron otros eventos que creyeron a Dios, pero la Biblia no registra la fe ahí. La Biblia donde registra la fe es donde el padre de la fe. ¿Y quién es el padre de la fe? Abraham. Hoy nosotros vamos a ir escudriñando qué fue lo que Abraham hizo, qué fue lo que Abraham creyó, qué fue el propósito por el cual Abraham cree, cuáles son los beneficios que Abraham tiene y tuvo, o mejor dicho, tuvo y tiene. Porque es así, tuvo en el tiempo de él y tiene sus generaciones. Porque no tan solo fue Abraham bendecido en aquel entonces, hoy todavía el pueblo de Dios judío es bendecido por la decisión de aquel hombre. Importante recordar que la decisión que tú tomas hoy, tú puedes ser bendecido con la decisión, pero ¿sabe qué? Lo que van delante de ti, pudiéramos decir, porque nosotros vamos quedándonos y el pueblo va siguiendo, van a ser bendecidos por la decisión que tú tomas hoy. A veces nosotros quizás pudiéramos decir, somos egoístas porque solamente pensamos en nosotros. ¿Y por qué somos egoístas? ¿Y por qué solamente pensamos en nosotros? Porque nosotros trabajamos para solamente los que están en nuestra familia.
pero nos olvidamos de aquello que vienen delante de nosotros, pudiéramos decir así. ¿Y por qué delante? Porque nosotros nos vamos quedando detrás y ellos van delante. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones para que en el futuro nuestras generaciones sean bendecidas por las decisiones que nosotros tomamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que esas decisiones de nosotros hoy, nuestro futuro esté asegurado con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, sean bendecidos por la decisión que tú tomas hoy. Vamos a dejarnos de ser egoístas, de pensar solamente en nosotros, que lo que estamos haciendo solo es para nosotros. No, lo que tú haces está bendiciendo tu generación. Largamente está bendiciendo tu generación, tus hijos, tu nieto, tu bisnieto y hasta tu tataranieto. Y por ahí para abajo, sin contar. Son muchas las personas que podemos nosotros, bendecir con las decisiones de hoy. Con las decisiones de hoy nosotros podemos bendecir generaciones. Y eso lo podemos mirar en el pueblo de Dios. Los judíos son gente que son grandemente bendecidos, y son grandemente bendecidos no por lo que hacen ni por lo que dejan de hacer. Son grandemente bendecidos por lo que hizo Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Y esa creencia de Abraham automáticamente lo justificó. Esa creencia de Abraham lo justifica a él. ¿Para qué? Para que sus generaciones que vienen en el futuro sean bendecidos. Esa creencia de Abraham automáticamente conecta con Dios. Porque Abraham tuvo que hacer un sacrificio para hacer un pacto con Abraham. Él hizo un sacrificio, entonces ahí está la sangre de Cristo, símbolo, el cordero, los sacrificios que Abraham hizo, automáticamente símbolo de la presencia de Cristo, para conectarse a su fe, y esa fe se conecta a Dios. Y para que hoy sus generaciones disfruten y continúen disfrutando, porque sabe que según Apocalipsis los judíos se van a quedar y ellos van a predicar el evangelio. Ellos van a predicar el evangelio porque no han creído en Cristo Jesús. Esa es la referencia que nosotros tenemos hasta el sol de hoy. Pero ese es el pueblo de Dios. Esos son los hijos de Dios. Y no son los hijos y no son el pueblo por lo que ellos hacen o dejan de hacer. No, esos son por la decisión de un hombre. Hoy nosotros podemos decidir, si nosotros escudriñáramos y miráramos la historia de Abraham y pudiéramos empezar a mirar cómo Abraham trabajó, nosotros podemos trabajar como Abraham trabajó. Esa sería una buena enseñanza, sería pudiéramos decir, una buena de escudriñación para mirar. Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de recibir el sacrificio de Cristo y presentárselo a Dios, automáticamente Cristo es el que nos bendice a nosotros. Por eso es que la única obra que nosotros debemos de presentarle al Padre es la obra de Cristo. Quizá los judíos le presentan, por eso es que a lo mejor no son grandes, se quedarán en el tiempo que venga Cristo por su iglesia, porque ellos no le están presentando a Dios la obra de Dios. La obra de Cristo, le están presentando a Dios la obra de Abraham. Y no estamos viviendo en el tiempo de Abraham ya. Esa es la obra que el pueblo de Dios le está presentando al Padre.
Y como es la obra de Abraham la que le están presentando al Padre, automáticamente, claro que van a ser grandemente bendecidos porque Dios lo dijo. Pero para ir al cielo, escucha bien, la única forma, la única obra que tú tienes que presentar para poder entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, es la obra de Cristo en la cruz. Es lo único que tú tienes que presentarle al Padre, la obra de Cristo en la cruz para poder entrar al cielo. No la obra de Abraham. Ese es el error que yo creo que cometemos a veces muchas congregaciones. Bueno, pudiera meterme, pero yo no visito congregación, pero hay mucha gente en las congregaciones que cometen el error que le presentan, escucha esto, le presentan cualquier obra al Padre. ¿Y qué sucede con eso? Le presentamos la obra de los santos, de muchos santos, no quiero mencionar nombres para no me verme como religiosamente, ¿tú me entiendes? Le presentamos muchas obras, que ninguna de esas obras, escucha esto, ninguna de esas obras te va a dar la oportunidad de justificación, de recibir la justificación a través de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque le presentamos la obra de cualquier persona. De cualquier persona nosotros estamos presentando la obra. ¿Y para qué? Para que Dios nos bendiga. Y quizás por eso muchas veces nosotros somos frustrados. Escucha esto. Nosotros muchas veces somos frustrados. ¿Por qué? Porque la obra que le estamos presentando al Padre o es nuestra obra o es la obra de otra persona. O es la obra de otra persona a la que le estamos nosotros presentando al Padre no la obra de Cristo. La única obra, escucha esto, la única obra que te abre puertas sobrenaturales, que los demonios, cuando tú le presentas esa obra, los demonios huyen. Es la obra de Cristo en la cruz. Tú no puedes presentar tu obra, o nosotros no podemos presentar nuestras obras. ¿Y por qué? Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Cuando nosotros empezamos, escucha esto, cuando nosotros empezamos a presentar nuestra obra, como muchas veces lo he dicho, automáticamente rechazamos en nuestro corazón, escucha esto, en nuestro corazón rechazamos la obra de Cristo. Ese es el peligro que tenemos que tener para presentar una obra a Dios. ¿Y por qué? Porque a veces le presentamos la obra de una virgen, la obra de un santo, la obra de montones de cosas. Y por eso nuestra vida no cambia. Nuestra vida espiritual no cambia. ¿Y por qué? Porque nosotros continuamos presentándole a Dios la obra de cualquiera y no la obra de Él mismo. Escucha esto. Y no la obra de Él mismo. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él se presentó a sí mismo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros paz, tranquilidad. Él se presentó a sí mismo al Padre. ¿Sabe qué? Es como el Padre, como Jesús se dio, el mismo Dios vino y se entregó por nosotros. Se entregó por toda la humanidad. Por eso es que el Padre no acepta ninguna obra, porque cuando tú le presentas la obra, automáticamente tú lo estás quitando a Él. Lo estás quitando de la cruz, poniéndote tú. Cuidado que nosotros no queramos hacer lo que el enemigo dice, lo que el diablo dice por allá, por Isaías. No, quiero ser similar a Dios. Cuidado que nosotros no nos estemos comparando con Dios y sea la obra del enemigo la que nosotros estamos llevando sin darnos cuenta en ignorancia. Cuidado que no sea la obra del enemigo que nosotros estamos llevando a querer presentar nuestras obras delante de los ojos de Dios. Y no queremos aparentar o queremos hacer mayor que Dios. Cuidado, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener el discernimiento cuando nosotros vamos a presentar la obra.
¿Y qué discernimiento tenemos que entender? ¿Qué discernimiento tenemos que tener? De que la única obra, escucha bien, la única obra que Dios recibe es la obra de Cristo en la cruz. No es tu obra, no es mi obra. Y por eso nosotros tenemos que discernir y entender lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice en Gálatas capítulo 2, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Escucha bien. No somos justificados por las obras de la ley. Entonces significa que si yo empiezo a hacer obra, automáticamente, escucha esto, automáticamente estoy quitando la obra de Cristo en la cruz. Ni en el Antiguo Testamento nadie presentaba su obra. ¿Y por qué? ¿Por qué nadie presentaba su obra? Porque la gente en el Antiguo Testamento hacía un sacrificio. Escucha esto, hacía un sacrificio, esa era la obra que presentaban, el sacrificio del cordero. Eso era lo que le presentaban a Dios, el sacrificio del cordero. En el Antiguo Testamento y trabajando, imagínate, esa era la obra que ellos le presentaban a Dios para estar en la presencia de Dios. Cuando ellos querían recibir perdón de pecado, automáticamente, según habla por allá Levítico, le presentaban un cordero a Dios. El sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, presentaba un cordero a Dios para poder entrar al lugar santísimo. Eso era lo que le daba al sumo sacerdote el poder, la autoridad de entrar al lugar santísimo. Nosotros ya tenemos, escucha esto, ya nosotros tenemos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ahora, ¿cómo nuestra fe va a trabajar? Creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz. Automáticamente la fe y ese sacrificio de la sangre pudiéramos decir, es una bomba atómica a favor de nosotros. Esa bomba atómica no va a reventar el cuerpo, pero sabe que nos va a dar una explosión de amor. Aleluya. Es una explosión de amor que nos va a dar. La fe y la sangre juntas es una explosión. Para que nosotros andemos, para que los demonios vean qué es lo que nosotros traemos en sí. ¿Y qué es lo que traemos en sí? Traemos la fe y la sangre de Cristo en nosotros. Aleluya. Eso es lo que traemos en nosotros. La fe y la sangre. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Wow. Queremos ser justificados. Si queremos ser justificados, en la semana pasada decíamos, la única forma de nosotros ser justificados es en la obra de Cristo. La única forma, cuando yo digo la obra de Cristo, es la fe de Cristo. Mira cómo se conecta la fe y la obra de Cristo en la cruz. Dice, si no por la fe de Jesucristo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mira la obra de Cristo en la cruz y mira la fe y la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué es? La sangre de Cristo es lo poderoso. Y aquí viene la fe de Jesucristo, que las dos se conectan. Aleluya, hija, shakata. Las dos se conectan. Las dos se conectan, y cuando las dos se conectan es una explosión, es un dinamito. Wow. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escucha la segunda parte. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificado por la fe de Jesucristo. Para ser justificado por la fe de Jesucristo. Escucha esto. Para ser justificado por la fe de Jesucristo. No es mi fe la que me justifica delante de los ojos de Dios. No es mi fe la que me justifica. Es la fe de Jesucristo la que me justifica a mí hoy. En el Antiguo Testamento, lo que justificaba al sumo sacerdote para entrar a la presencia de Dios era ese cordero, símbolo de Cristo en la cruz. Ese cordero era el símbolo de Cristo en la cruz para darle el poder, la autoridad de entrar a la presencia de Dios. Hoy nosotros, como lo hemos dicho, hoy nosotros tenemos ese cordero ya. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio para ser justificados. Solo tenemos, escucha esto, solo tenemos que creer en la cruz, solo tenemos que creer en lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros ser justificados. Porque la fe de Cristo es lo que me justifica a mí y a cada uno de nosotros. No hay otra forma de nosotros ser justificados delante de los ojos de Dios. Claro que delante de los ojos de los hombres todos somos pecadores. Yo lo he dicho muchas veces. Delante de los ojos de los hombres todos somos pecadores. Pero delante de los ojos de Dios, nosotros como creyentes, como los que hemos creído en Cristo, en ese cordero inmolado, como hemos creído en ese sacrificio, somos justificados delante de los ojos de Dios. ¿Y qué significa la palabra justicia? En la Biblia la justicia en hebreo significa zetakaim. Y en griego, dikanosine. No es solo un concepto legal o de castigo, sino que describe vivir en una relación correcta con Dios y con el prójimo. Eso es lo que significa justicia, justificación. Eso es lo que Cristo nos da en la cruz. Automáticamente nosotros tenemos una comunión con Dios. Eso es lo que nos ayuda a nosotros cuando nosotros somos justificados. Cuando nosotros somos justificados, es lo que nos ayuda con el prójimo. A tener en paz con Dios y con el prójimo. ¿Y por qué? Porque no es la obra tuya la que tú presentas. No es la obra tuya para justificarte a ti. Es la obra de Cristo la que me justifica. Y la otra parte dice, y este es el fruto, escucha esto, y este es el fruto, cumplirá la voluntad divina, actuará con integridad y mostrará compasión hacia los vulnerables. Cuando tú crees en Cristo, escucha esto, cuando tú crees en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz, tú eres justificado por lo que Cristo hizo en la cruz. Automáticamente, esa justificación te da a ti el poder para tú ser justo con los demás, mirar la justicia y ayudarlo. Si ellos no andan caminando juntos, de que tú les puedas ayudar a caminar justo. Aleluya. Perdón. Oh Señor. Y dice la segunda parte. Dice la segunda parte. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley, yo decía la semana pasada, si tú quieres saber cuál es la obra de la ley, vete al Antiguo Testamento, empieza desde los 10 mandamientos hacia adelante a ver qué era lo que se hacía para ser justificado delante de los ojos de Dios.
Si tú quieres saber qué era la obra o qué obra era la que se hacía, ve y empieza a escudriñar, escucha esto, empieza a escudriñar todo el Antiguo Testamento, desde esos 20 hacia adelante, para que tú sepas qué obra era la que se hacía para estar en gracia, pudiéramos decir, en gracia con Dios. Y si tú notas, y si nosotros notamos un poquito de la obra que se hacía, ¿qué era lo que hacían para estar bien con Dios? Hacían sacrificio. Era lo que hacían en el Antiguo Testamento, hacían sacrificios de todo tipo para estar bien con Dios, buscando la presencia de Dios. Lo único que te daba la oportunidad para entrar a la presencia de Dios era el sacrificio que tú hacías de un ave, de un cordero, de un becerro, de lo que sea. Cada sacrificio era buscando la presencia de Dios. Buscando el cómo estar bien, buscando cómo agradarle a Dios. Eso era lo que hacían. Déjame dejarlo ahí.